Hola, en esta presentación lo que vamos a ver es la resolución del ejercicio 2 de la guía 7 de sistemas no permanentes. Bueno, para comenzar vamos a leer el enunciado del ejercicio que dice lo siguiente. Un tanque rígido de 2 metros cúbicos contiene aire a presión de 100 kilopascales y temperatura 22 grados Celsius. El tanque se conecta a una línea de alimentación mediante una válvula. En la línea de alimentación fluye aire a 600 kilopascales y 22 grados Celsius. La válvula se abre y el aire entra al tanque hasta que la presión de este alcance la presión de línea. En ese momento se cierra la válvula. Un termómetro colocado en el tanque indica que la temperatura del aire en el estado final es 77 grados Celsius. Determine la masa de aire que entró en el tanque y el flujo de calor. Bien. Bueno, como primera medida, aquí lo que ya tenemos es el esquema de nuestro ejercicio, en el cual, bueno, como dice el enunciado, tenemos un sistema que es un tanque rígido, en el cual tenemos información con respecto a lo que contiene en su interior, que es aire, y a su vez está conectado mediante una línea con una válvula que actúa como corte de cierre y de apertura, que está conectada con una línea en el cual por su interior también circula aire en ciertas condiciones también planteadas. Bien, en función a eso, lo primero que hay que tratar de ver es en qué condición nos encontramos dentro de nuestro sistema. Y para ello tenemos que definir cuál es nuestro sistema. En este caso en particular, lo que vamos a hacer es definir cuál es nuestro volumen de control. Para ello, lo que definimos es que este sistema, que es el tanque rígido, sea nuestro volumen de control. Bien, a partir de eso lo que vamos a ver es definir en ese primer estado en el cual se encuentra nuestro volumen de control, cuáles son las condiciones en las cuales se encuentra la sustancia que lo contiene. En este caso, como sabíamos, hay aire. Ese aire se encuentra a 100 kilopascales, hay un volumen justamente de 2 metros cúbicos y una temperatura de 22 grados Celsius. Siendo que estamos tratando a la sustancia aire como una sustancia que se comporta como gas ideal, con esas tres propiedades podemos definir el estado en el cual se encuentra y a partir del mismo conocer cuál es la masa. Simplemente planteando la ecuación de estado de los gases ideales y conociendo ya las propiedades definidas, podemos saber qué masa hay en el interior de nuestro sistema, o sea, dentro de nuestro volumen de control en ese estado inicial. En este caso, despejando, obtenemos que la masa inicial dentro de nuestro volumen de control era de 2,64 kilogramos. Lo mismo podemos hacer y plantear en el estado final. Si prestamos atención, fíjense que en el estado final tenemos las condiciones planteadas en el enunciado. Por un lado, lo que nos dice es que la presión que se alcanza en el estado final es la misma que tiene la línea. Fíjense que acá lo dice, que se alcanza la presión que tiene la línea. O sea, la presión en el estado final va a ser de 600 kilopascales. También sabemos la temperatura, que es de 77 grados Celsius. Y otra condición que conocemos es el volumen, porque nuestro sistema, o sea, nuestro volumen de control, es justamente un sistema o tiene límites rígidos, por lo tanto el volumen sigue siendo el mismo. Nuevamente, con ello vamos a poder definir ahora la masa en ese estado final, que en este caso, bajo estas condiciones, nos da 11,95 kilogramos. Ahora bien, lo que nos pide en primer medida este ejercicio es conocer qué masa de aire fue la que ingresó en el tanque. Y bueno, ya con esta información con la que pudimos analizar anteriormente, lo que podemos hacer es un balance de masas. En este balance de masas, lo que vamos a decir es lo siguiente, que la variación de masa de nuestro sistema, o sea, de nuestro volumen de control, no es ni más ni menos que la masa que ingresó menos la masa que salió. En este caso particular, nuestro sistema lo único que tiene es masa que ingresa, porque no hay ningún tipo de salida. Si prestamos atención, fíjense que la presión de la línea es mayor que la del recipiente, o sea, la de nuestro volumen de control. Por consiguiente, es de esperar que el único
tipo de interacción que haya es el ingreso de aire desde la línea hacia nuestro volumen de control. Por consiguiente, podemos hacer la deducción de que masa de salida no vamos a tener, y si a su vez desglosamos nuestro delta de masa, o sea, nuestra variación de masa dentro de nuestro volumen de control, podemos definir lo que se denomina masa 2 menos masa 1. Masa 2 sería la masa que hay en nuestro volumen de control en el estado final, menos la masa 1, que sería la masa que se encuentra, en este caso de aire, dentro de nuestro volumen de control en el estado inicial. Y bueno, a partir de esta ecuación, tanto la masa 2 como la masa 1 son información, que fueron las previamente calculadas, y la masa de entrada es justamente nuestra incógnita y que es precisamente la pregunta que nos hacía el ejercicio. Esa masa da por diferencias 9,59 kilogramos. Con eso respondemos a la primera consigna. La segunda consigna habla de saber cuál es el flujo de calor. Fíjense que el mismo esquema lo aclara, hay un flujo de calor que es saliente. Bueno, vamos a ver si eso se verifica a partir de lo que sería, obviamente, el planteo de nuestro primer principio para sistemas abiertos. Para ello vamos a hacer previamente algunas consideraciones. ¿Cuáles son ellas? Primero, considerar que el proceso es de flujo uniforme. ¿Qué significa eso? Que las propiedades, en este caso del aire que entra al volumen de control, permanecen constantes durante todo el proceso. O sea, en este caso estamos hablando que las propiedades del aire de la línea en todo momento se mantienen constantes. Segundo, que la energía cinética y potencial de la corriente, en este caso que ingresa, son insignificantes, o sea, no tenemos variación de energía cinética y potencial de la corriente de ingreso de aire, en este caso, a nuestro volumen de control. Otra consideración es que el recipiente es estacionario y por ende no hay variaciones en la energía cinética y potencial del mismo, o sea, la variación de energía dentro de nuestro sistema, o sea, dentro de nuestro volumen de control, es igual a la variación de energía interna del mismo. Y por último, la última consideración es que en este caso no hay interacciones de trabajo de frontera, eléctrico o de flecha. O sea, no hay ningún tipo de trabajo interviniendo en nuestro sistema o con nuestro sistema. No hay trabajo que esté atravesando las fronteras del mismo. Partiendo de todas estas premisas y estas consideraciones, planteamos el primer principio para sistemas abiertos, donde tenemos la variación de energía de nuestro volumen de control con respecto al tiempo, que es igual a la tasa de transferencia de calor menos la tasa de transferencia de trabajo más la energía de la corriente de entrada a nuestro sistema menos las corrientes, la energía de las corrientes de salida asociadas a nuestro sistema. En este caso en particular, sabemos bien y tenemos identificado que no hay interacción de trabajo, como estaba definido previamente dentro de las consideraciones, como si tampoco no tenemos masas de salida. Si desglosamos un poquito más el término de la variación de energía dentro de nuestro volumen de control y a su vez hacemos la multiplicación miembro a miembro de este diferencial de tau de un lado y del otro lado de nuestra igualdad, podemos expresarlo de la siguiente manera. En el caso de la variación de energía de nuestro volumen de control, como decía la tercera consideración, la energía que entra en juego dentro de este volumen de control es ni más ni menos que la energía interna. Fíjense lo siguiente, lo que dice acá es lo siguiente, dice que la energía interna de nuestro volumen de control en el tiempo tau, o sea, en un tiempo final, menos la energía interna de nuestro volumen de control en el tiempo cero, que sería el tiempo inicial. Recordemos que todos los sistemas no permanentes tienen un inicio y tienen un final. Por eso es importante saber que en estos casos la energía que entra en juego tanto
inicial como final tienen valores definidos en un estado dado. En el caso del calor, la tasa de transferencia, ahora lo vamos a expresar en forma de calor, justamente porque nos evitamos hablar del tiempo, o sea, lo que hicimos en realidad fue una integración con respecto al tiempo de esa transferencia de calor, que no es ni más ni menos que el calor que en este caso estaría liberándose en el tiempo en que se llevó a cabo este proceso. Y después tenemos lo que es el desglose de la energía, que en este caso está asociada al flujo de ingreso a nuestro volumen de control. En este caso, si tenemos en cuenta la primera consideración, donde habíamos dicho que las propiedades del aire que ingresa a nuestro volumen de control permanecen permanentes o constantes, quiere decir que en este caso la propiedad que se mantiene constante del aire que ingresa a nuestro volumen de control sería la entalpía. La entalpía es una propiedad, en este caso del aire que ingresa, y la misma la podemos considerar constante. O sea, las propiedades del aire que están en la línea no se ven afectadas durante todo este proceso. Por lo tanto, lo podemos retirar o sacar fuera de la integral, lo cual nos va a quedar, si hacemos eso, la integral desde el tiempo cero de inicio hasta el tiempo tau de el caudal másico de entrada por un diferencial de tau, que es un diferencial de tiempo. Esto no es ni más ni menos que la masa que ingresa desde el momento cero hasta el momento en que termina el proceso de ingreso de aire a nuestro volumen de control. Simplificando un poco entonces las cosas, lo que nos quedaría es lo siguiente. La energía interna en el estado final, dentro de nuestro volumen de control, no es ni más ni menos que la masa 2 por la energía interna en el estado final, o sea, en el estado 2, menos la energía interna en el estado inicial, que sería la masa 1 por la energía interna en el estado 1, que es igual a el calor que atraviesa los límites de nuestro sistema, o sea, dentro de lo que sería el volumen de control, más la masa que ingresa a nuestro volumen de control por la entalpía de entrada, que sería la entalpía de la línea. Toda esta información, bueno, lo que vamos a hacer es justamente despejar nuestra incógnita, que es el calor, y sabiendo que estamos hablando de un gas ideal, podemos expresar las energías internas como, en el caso del U2 y del U1, como CB por T. En este caso nos va a quedar expresado entonces la energía interna en el estado final de nuestro volumen de control, masa 2, por el CB, por la temperatura 2 en el estado final, menos la masa 1 por el CB, por la temperatura 1, que es la temperatura dentro de nuestro volumen de control en el estado inicial, menos, y en el caso de la masa que ingresa con su entalpía, obviamente la entalpía, recordamos que para un gas ideal lo podemos expresar como Cp por T. En este caso nos va a quedar expresado entonces como la masa de entrada por el Cp del aire por la temperatura de entrada, que es la temperatura de la línea. Por si no lo recuerdan, bueno, el Cp del aire es 0,717 kJ sobre kilogramos Kelvin y en el caso del Cp es 1,003 kJ por kilogramos Kelvin. Y bien, acá ya con esta ecuación tenemos todas nuestra única incógnita, justamente es el calor, el resto es toda información. Recuerden que en este caso particular, todos los valores de temperatura deben ser expresados en valores absolutos, o sea, en Kelvin. Y la forma de verificar que esto esté correctamente podría ser a partir del signo. Fíjense que en este caso el valor da menos 339,13 kJ, lo cual es razonable si tenemos en cuenta que habíamos dicho que era calor que iba a estar cediendo nuestro sistema, o sea, nuestro volumen de control hacia el entorno. Y bueno, y con esto concluimos la resolución del ejercicio 2 de la guía 7.